Este video tutorial es presentado por los alumnos Salazar Bautista Iván Francisco, López Lerma Adrián Alejandro y José Daniel Guatemala Casados. Crear objetos 3D en AutoCAD. AutoCAD admite tres tipos de dibujo tridimensional: los de estructura alámbrica, modelos de malla y los modelos sólidos. Los modelos alámbricos pueden construirse con objetos simples como líneas y curvas, simplemente llevándolas al contexto. Sin embargo, los modelos complejos solo muestran precisamente la estructura del dibujado, por lo que no tienen superficie y no pueden sombrearse. Sin embargo, igual que en el trabajo en 2D, al crecer la complejidad de un dibujo, podemos valernos de los objetos existentes para la creación de objetos nuevos, usando las referencias a objetos y los filtros de puntos. También puede servirnos como estrategia de dibujo determinar nuevos ESSP, cuya ubicación simplifique la determinación de las coordenadas tridimensionales de los nuevos objetos. Insistamos y pensemos que vamos a dibujar el alzado de los muros en la estructura alámbrica de este dibujo. Esto es que dibujaremos las líneas desde los vértices de la habitación hasta una altura de 220 unidades sobre el eje Z. Pero no olvidemos que estamos viendo el dibujo desde la vista superior, que es una vista de planta del sistema de coordenadas universales actual. Para dibujar la primera línea que va a representar la estructura de los muros, podemos usar filtros de puntos en combinación con referencia a objetos. Es decir, iniciamos el comando línea y como sabemos que las coordenadas del primer punto coinciden con el primer vértice elegido, una referencia a punto final puede ser suficiente. Al indicar el filtro XY, AutoCAD solicita el punto del cual se van a tomar las coordenadas X y Y. En este caso marcamos el mismo punto inicial. El primer punto fue la referencia al punto final. Una vez copiadas las coordenadas de X y Y, con el filtro indicamos el valor de las coordenadas Z, capturándola en la ventana de comandos en las ventanas dinámicas. Enter para finalizar la línea. Podríamos usar el mismo método filtros para crear la estructura de los demás muros, pero mejor veamos un método alternativo. Si utilizamos el comando planta, podemos hacer que el SCP actual sea perpendicular a la pantalla, de modo que el dibujo tendría ahora la siguiente apariencia. Observe que es fácil dibujar estas líneas en la vista de planta, pero además de que se refleja en vista isométrica en otra ventana. Con el SCP perpendicular a la pantalla del eje Y, muestra fácilmente la altura de la línea del muro. Otra alternativa para no crear diversos SCP sería usar el SCU y simplemente ir cambiando la vista frontal, posterior, izquierda y derecho e ir generando las líneas que dichas vistas permitan, solo que ahora el desplazamiento vertical de la línea coincida con el eje Z. Por su parte, las polilíneas que dibujamos en el botón de la barra de dibujo son polilíneas 2D, es decir, las coordenadas de todos sus vértices se ubican en el mismo plano X y Y. Si queremos dibujar una polilínea usando coordenadas sobre el eje Z, de modo que sus vértices residan a diferentes alturas, debemos usar específicamente una polilínea 3D que también se encuentra en el menú dibujo. Aunque también es cierto que podemos crear cualquier objeto en un plano 2D y luego trasladarlo con las herramientas de edición que veremos en el siguiente apartado a un contexto 3D. Por su parte, las polilíneas que dibujamos con el botón de la barra de dibujo son polilíneas 2D, es decir, las coordenadas de todos sus vértices se ubican en el mismo plano XY. Si queremos dibujar una polilínea usando coordenadas sobre el eje Z, de modo que sus vértices residan a diferentes alturas, debemos usar específicamente una polilínea 3D que también se encuentre en el menú dibujo. Aunque también es cierto que podemos crear cualquier objeto en un plano 2D
y luego trasladarlo con las herramientas de edición que veremos en el siguiente apartado a un contexto 3D.